Y esta es una tarea que tenemos aquí. Nosotros habíamos trabajado en un momento determinado un grupo de personas que estábamos en esta área de cumplimiento, que en Panamá existe una regulación para aquellas empresas que tienen N cantidad de facturación o N cantidad de colaboradores, exista un canal de denuncia. ¿Por qué? Porque nosotros sí necesitamos que eso ya se vaya implementando en Panamá, pero eso ustedes lo pueden hacer de forma, diríamos, automática. Todo lo que es el análisis y procesamiento de datos es fundamental, todo lo que se denomina data mining también, y Big Data es algo que ustedes también tienen que ir teniendo en consideración, todo lo que es el monitoreo continuo, todo lo que tiene que ver con la evaluación de relaciones sensibles, la gestión de incidencias, las investigaciones por incumplimiento, las acciones correctivas y las actividades de remediación. Cuando empezamos a hablar de todo este programa de cumplimiento, de alguna manera, nosotros siempre nos estamos quedando en la prevención y en la detección, pero no estamos trabajando ni hay protocolos efectivos para la parte de la detención. En nuestros manuales y entro en los manuales, y he visto muchos manuales donde sí se ha definido un protocolo definido para eso. Es decir, ¿qué pasa si ya se cometió algo? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde va a ir el comité? El comité tiene, diríamos, los lineamientos para establecer las acciones preventivas, las sanciones, ¿cómo vamos a hacer? A veces en los comités la gente no sabe ni qué hacer y lo lleva al comité y dice, pero no sabe qué hacer, pero es que no podemos estar así, ya eso tiene que estar debidamente alineado también con el reglamento interno, porque no podemos estar poniendo sanciones que no estén alineadas con el reglamento interno. Pero tenemos que establecer cuáles van a ser las actividades por gestión de incidencia, por las investigaciones de incumplimiento y acciones correctivas. Muchas veces, y ha pasado que ustedes, por cumplir con investigaciones de incumplimiento, activan el comité de empresa que está en el marco legal del derecho laboral en lo que se considera el comité de empresa. Pero esas personas ahí tal vez no tienen las competencias para analizar los temas de incumplimiento. Si usted lo va a dejar en su comité de ética y cumplimiento, déjelo ahí y usted puede invitar a recursos humanos a que participe en ese análisis, pero usted debe colocar en esa investigación de incumplimiento quién va a atender eso y quién va a participar. Y la otra cosa es que los sistemas de denuncia deben permitir de alguna manera es la respuesta, es decir, cuando alguien manda una respuesta, qué cosas ustedes van a analizar ahí. Entonces, ojo con esto, porque para mí es fundamental que ustedes trabajan en esta parte, principalmente en el tema de respuesta. Gestión de incidencia, las investigaciones y incumplimiento, acciones correctivas y las actividades de remediación. Si usted tiene un proceso de actividad de remediación, usted documentelo, dígalo, cuándo empieza y cuándo se termina. No me esté, porque me pasó una entidad bancaria una vez que estábamos haciendo una auditoría y cambiaban cada 6 meses el proyecto de remediación de expedientes. Entonces, cuando yo les pregunté por qué lo cambiaban, entonces ellos decían que había falta de personal y que había alta rotación de personal. Por lo tanto, ellos no podían terminar eso, pero la gente de riesgo se estaba quejando por la situación porque sí veían una situación ahí. Entonces yo les digo, pero yo no veo en ningún acta, en ningún comité, que había un informe de que eso faltaba recursos y faltaba personal y por eso no habían terminado. Entonces yo no puedo, diríamos, ser consciente de no emitir un hallazgo y una inconformidad porque no había ninguna información que nos permitiera concluir y dejar evidencia que era que faltaba personal y que había un tema de rotación de personal también. Entonces, ojo con ese tipo de situaciones que deben de quedar documentadas en el acta y si usted va a hacer un plan de remediación, ponga en la línea de tiempo que usted va a ejecutar eso. Se descargó esto ya. Se salió. Entonces, mi mayor, diríamos, consideración en eso es que para eso nosotros tenemos que tener un tema de entrenamiento y un tema de capacitación fuertemente a lo interno de la organización. Y cuando hablamos de entrenamiento, yo no quiero que se enfoque en que tenemos que cumplir con la ley 23 y hacer una capacitación anual. No, eso tiene que ser más profundo, tiene que ser un análisis más conducente, identificar las brechas, las cosas que tenemos que mejorar a nivel de la organización. En el caso mío y en el caso para poder hacer una maratón,
hay que ir al gimnasio para fortalecer la estructura ósea y muscular. Bueno, yo voy a la piscina, me ha ayudado mucho. Hay que correr por lo menos 30 kilómetros por semana para tener, diríamos, todo lo que es el performance para completar la maratón, y hay que dormir 8 horas necesario. Ese no aplica en mi caso porque no duermo. Y adicionalmente, una semana antes de la maratón no se puede hacer nada. Solamente puedes caminar, ir a la caminadora, puedes hacer piscina, pero no puedes correr. Y tienes que dedicarte full a estar descansado. Esa es la clave, el descanso. Por eso, señores, usted tiene que tener nuevamente un balance en todas sus responsabilidades. Tienen que descansar. Entonces, yo voy a dedicar este tema de entrenamiento y lo voy a dividir en estos temas: la didáctica, la frecuencia, los temas, el lenguaje, la evaluación y la duración. La didáctica, nosotros de alguna manera, los que hemos tenido la posibilidad de estudiar o tener el curso de docencia superior, sabemos que la didáctica no es más que ese programa que usted va a desarrollar durante ya sea una sesión de aprendizaje con un estudiante, en el caso particular de ustedes que son con adultos. Nosotros tenemos que saber qué tipo de población tenemos en la organización. Nosotros no podemos aplicar didácticas de aprendizaje si tengo una población muy joven o tengo una mezcla de población joven con población adulta. ¿Por qué? Porque si usted me dice a mí que yo tenga más personas adultas, esa persona, si usted le habla más de 2 horas, se va a dormir. Por mucho que usted tenga la habilidad, por mucho que usted vaya haciendo las actividades lúdicas, se va a dormir. Y una persona joven pasa lo contrario, que tiene el celular y está pues a la disposición del celular permanentemente. Entonces, usted tiene que hacer un diseño, una programación y una formulación de los objetivos de aprendizaje que usted va a hacer durante el año. Y eso usted lo tiene que dividir por temas e incorporar a otras áreas que tienen que ver con temas de control interno, o de alguna manera usted ayude o pide ayuda con el área de auditoría interna para que hable de control interno. Si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben qué es control interno? Apegado a la honestidad y los valores de la sinceridad, levanten la mano los que no saben qué es control interno. Solamente la de atrás. Entonces, si saben, entonces díganme qué es control interno. ¿Qué es control interno? Dígame. Son estrategias aplicadas para garantizar un fin dentro de una organización. Dígame un ejemplo de esa estrategia, por ejemplo. ¿Cómo define usted una estrategia en control interno? Por ejemplo, hay controles internos en todas las facetas de la organización. Incluso un control interno sencillo que todos podemos conocer es cuando llegamos al trabajo, hay que marcar. Ese es un control de llegada. Es una estrategia sencilla para poder establecer de que se llega al fin y llegar temprano. Claro que esto, bueno, no sé si tienen todas las organizaciones, pero es un control global, porque al final los controles internos se aplican en todas las áreas de la compañía, no solamente en. Sí, yo le diría que sí, que la respuesta es correcta, pero hoy en día ya las organizaciones no están con su tema de marcación. Hay algunas que su madurez ya usted va por desempeño. Pero sí, la respuesta es correcta. Sí, es un control, pero ese control viene dado por una política y por un procedimiento. Si mi política dice que yo tengo que marcar, va a ser por huella, la política dice que debe marcarse a las 8 en punto, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el colaborador no llegó a las 8? Si llegó a las 8:05, ¿se tomará como tardanza, sí o no? Si pasa 15 o 20 minutos, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, ese control interno tiene que venir con su política y con su procedimiento para que el colaborador sepa cuánto me van a descontar, si es sucesivo, recurrente, si es para entonces una causal de amonestación y posteriormente una invitación para salir de la organización. Pero el control interno tiene que llevar ese conjunto de acciones que deben ser consistentes, porque va a generar un impacto. Entonces pasa lo mismo aquí cuando yo hago un tema de formulación de aprendizaje de objetivos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de nosotros utilizamos algo que se llama la evaluación diagnóstica ante una capacitación? ¿Ustedes saben qué es una evaluación diagnóstica? Apegado a los valores de la honestidad. ¿Quién sabe o no sabe qué es una evaluación diagnóstica?
Una evaluación diagnóstica es aquella que uno hace previo a una capacitación. Y usted puede colocar algunas preguntas que usted utilizó en el seminario del año pasado para ver qué porcentaje de su población recuerda eso. Y usted lo puede hacer para dejar constancia de cuál fue el resultado inicial y posterior a, para saber si en efecto usted tiene que trabajar fuertemente en otras actividades didácticas de formación, toda vez de que esa evaluación diagnóstica al principio resultó muy baja. Y eso nos da una línea base para saber que esa capacitación anual no está funcionando porque no recuerdan las cosas. Entonces, y también el tema del aprendizaje, si es de forma verbal o si es de forma escrita. Entonces, cuando nosotros tenemos una población, tenemos que analizar si es un estudio de casos, una resolución de problemas, si es un debate, un juego de roles, simulaciones y didácticas vivenciales. Usted tiene que de alguna manera hacer una combinación de estas actividades dentro de su taller de capacitación. Y lo otro es que hay que definir una regla y un marco, porque si van a mandar a las personas de venta y van a estar con el celular y la computadora, mejor que no vayan. Porque es un momento oportuno para poder transmitir información pertinente y suficiente. Mejor que no vayan. La capacitación yo recomiendo como mínimo que debe ser una capacitación por semestre, 2 horas jornada de capacitación y ya cuando hay 2 horas usted tiene que tener un descanso de 15 minutos. Automáticamente usted se tiene que levantar porque es el tiempo máximo que una persona logra prestar la atención. Entonces, si usted me ponen a mí, me dan una encerrada de 4 horas, yo no voy a procesar ni el 20% de las cosas que están ahí. No van a estar. Y ahora con las capacitaciones de los directores que son parte de una sociedad, ¿usted cree que usted le puede dar una capacitación de 8 horas a esa persona? No puede, eso es imposible. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo quiero lograr un entrenamiento oportuno y eficaz, tengo que hacer una división de los temas importantes y relevantes en el año. Por lo menos una capacitación por semestre sería lo mínimo aceptable. Yo haría más. ¿Qué necesito que reforcemos en temas de tema? Los valores, ética, las políticas y los procedimientos. Pregunten a la gente, identifiquemos cuáles son los principales controles de prevención de blanqueo de capitales. Dígame, ¿cuáles son los 5? La debida diligencia, ¿quién debe aprobar una debida diligencia de un cliente de alto riesgo? Eso debe ir al comité. O sea, repasar esos controles con la gente para que la gente tenga claro cuáles son los controles y su responsabilidad. El marco regulatorio siempre es importante. Hablemos de gobierno corporativo. ¿Cuál es la responsabilidad de cada miembro de ese gobierno corporativo? El control interno. Recuerden una cosa, es que aquellos que están en el mercado de valores, principalmente sus auditorías son basadas en COSO y COSO habla sobre control interno. Si usted no sabe qué es COSO y usted es un oficial de cumplimiento, lo ideal es que tome un curso de COSO o hay libros importantes, ¿verdad, Melissa? Hay libros y que aprenda sobre COSO, porque en COSO se habla sobre evaluación de ambientes de control, se habla sobre la evaluación de riesgo, sobre cómo estamos atendiendo esos riesgos. Entonces, es importante que usted aprenda de eso y obviamente les hable de temas de riesgo. Pero su plan anual de entrenamiento para temas de capacitación debe tener una variedad de opciones y temas muy puntuales. Y básese en que no sea una jornada de 4 horas ni 3 horas como esta, porque no funciona, señores, para lograr el aprendizaje. No me estén utilizando lenguaje técnico. Usted tiene que hablar un lenguaje sencillo, como poner un ejemplo. Yo a veces les digo, ¿quiénes de ustedes hicieron una debida diligencia de su pareja? Todo el mundo se ríe. Pero parece una tontería, pero ¿cuántos se te hicieron el trabajo de hacer una debida diligencia con la persona que se casaron? Entonces, hay una realidad, y es que ahí tenemos alto porcentaje de divorcio. Podemos concluir entonces que la gente no hizo una debida diligencia de su pareja antes de casarse. Es posible que sea una hipótesis, pero con temas muy sencillos uno puede vincular el entendimiento de ese concepto que yo quiero decir. Usted tiene que siempre considerar su audiencia, es decir, si tiene gente más joven, más gente de cierta edad, porque los niveles de aprendizaje son totalmente diferentes. Hay unos que somos más visuales, hay otros que necesitamos estar escribiendo, hay otros que tienen que estar haciendo dibujitos, pero cada uno tiene un esquema diferente de aprendizaje.
Y si usted va a hacer una capacitación, usted tiene que validar eso. Y el otro es que yo he visto que ponen evaluaciones de 65% cuando aplican el examen. A mí en lo personal me parece que es un muy bajo. Yo diría que todavía lo tolero con un 71%, pero no puede ser tan bajo como un 60-65%, porque nosotros ahí tenemos un riesgo operativo. ¿Qué quiere decir esto? Una evaluación con riesgo operativo es que si usted tiene una persona que es responsable de hacer la debida diligencia o armar o entrevistar a un cliente y a mí me saca 50%, y yo cuando terminé la capacitación voy y le digo a él, ¿qué fue lo que pasó? Y me dice que me bloqueé. Yo llamo automáticamente al oficial de cumplimiento y le digo, tienes que hablar con recursos humanos porque aquí pasó algo. Una persona que es responsable de hacer la debida diligencia porque es la primera línea de defensa y está en plataforma y dijo, me bloqueé, nosotros aquí tenemos un riesgo operativo. Y esto, señores, es para todo el mundo. No importa que ya seamos sujetos obligados no financieros, hay que hacer evaluaciones. Porque no sabemos, no tenemos, y en didáctica se habla de que usted tiene que tener una línea base del conocimiento de sus colaboradores. Y lo otro es que si usted no sacó el 71%, usted tiene que volver a hacer que ese colaborador haga el examen, pero no le ponga el mismo examen, porque si no, no estamos haciendo nada. Pues a otra casa le ponen el mismo examen. No estamos haciendo nada. Yo prefiero, vamos a repasar, muchachos, antes de hacer el examen, vamos a repasar. Repasemos, pero no podemos estar aprendiendo el mismo examen porque no estamos haciendo nada. Cuando nosotros hablamos en términos de riesgo y hablamos de lo que me puede pasar a mí en lesiones, son muchas cosas lo que me puede pasar, pero diríamos que he aprendido a la mala, he aprendido a la fuerza. Yo no tengo un coach de carrera, por eso es que a veces mi tiempo es fatal, pero mi meta es llegar a cumplir con la maratón. Pero si usted quiere hacer una evaluación de riesgo en su organización y usted no sabe dónde empezar, lo primero que usted tiene que hacer es, bueno, hacer, diríamos, una evaluación del pasado de la empresa, si ha tenido procesos sancionatorios, si ha tenido multas, si hay algún proceso judicial, para ir viendo, conocer, saber cómo se ha comportado su empresa. Después, ver las partes relacionadas, si hemos tenido alguna situación con colaboradores, clientes, proveedores y contrapartes, y evaluar efectivamente el funcionamiento de la empresa en forma general y también poder saber dónde jugamos, qué significa las jurisdicciones, entorno social, político, económico y el marco jurídico. Si hoy yo le tuviese que hacer una evaluación de riesgo a una empresa, por ejemplo, ¿qué cosa nos llamaría la atención con esta lámina? ¿Qué cosa nos llamaría la atención aquí? ¿Dónde jugamos? ¿Las partes relacionadas o el pasado? ¿A qué le pondrían más importancia en el contexto en que estamos hoy? El entorno social, político y económico. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es, uno, no podemos estar cayendo en mensajes de audio diciendo que fulanito y menganó. Usted tiene que ser muy consciente de lo que puede pasar y el impacto que eso va a tener en su organización, desde la posición financiera, inclusive de situaciones relacionadas con el teletrabajo o también la afectación que eso puede tener a lo interno de la organización. Porque no todos los entes han establecido periodos para presentación oportuna de información de carácter financiero, o temas de tributos, o temas de información financiera a las sociedades anónimas. Entonces, hoy en día, en esta evaluación de riesgo, tenemos que sentarnos y hacer una evaluación sobre el entorno social y político económico. Porque eso es posible que nos traiga un marco jurídico nuevo, pero de esto tenemos que empezar a hacerlo. Y en este sentido, pues nosotros tenemos las normas ISO 31000 que nos habla de cómo hacer la evaluación de riesgo, cuáles son esos procedimientos fundamentales, cuáles son los factores. Todo el mundo sabe cuáles son los factores para hacer una evaluación de riesgo: clientes, productos, servicios, zona geográfica, pero se lo saben, pero no hay un informe detallado del riesgo. Estamos asumiendo eso, no hay un informe como tal. He visto muy pocas empresas que se han hecho una evaluación de riesgo puntual y hay una conclusión de cada uno de esos. Los clientes, bueno, nos estamos portando bien, nuestros clientes, la mayoría son empresas jurídicas, el 80% están ubicadas en Ciudad de Panamá, el 20% son personas naturales y tienen un perfil X. O sea, a nivel de jurisdicciones, estamos principalmente en la jurisdicción de Panamá,
Nos enfocamos principalmente en la provincia de Panamá, Panamá Centro y Colón. O sea, tiene que haber un análisis conducente, no un máximo de 5 páginas de lo que es de su negocio, porque eso le va a servir a ustedes no solamente para presentárselo al regulador, sino para ustedes hacer su propio análisis de riesgo. Son 4 factores solamente. El 100% de nuestros clientes nos paga por una transferencia bancaria. O sea, tiene que haber ese tipo de documentación, porque recuerden lo que dice la ley 254, que debe haber una evaluación de riesgo y definir los riesgos promedios. Eso lo dice la norma. Así que, por lo tanto, debe haber una evaluación de eso.